La cueva respiraba. No era el viento, era algo más profundo, algo que me llamaba por mi nombre desde la oscuridad. Sentí cómo el aire se volvía denso, como si miles de voces susurraran a mi alrededor, prometiendo secretos, pero con una intención que helaba el alma. Supe entonces que no era un lugar para los vivos, sino una puerta a algo que jamás debió ser abierto. Bienvenidos, almas nocturnas, a relatos sobrenaturales de medianoche. En este espacio, la tenue luz de la luna ilumina las verdades más oscuras que se esconden en los rincones olvidados de nuestro México. Estas no son meras fábulas, son ecos de experiencias reales, susurradas por aquellos que han vivido lo suficiente para entender que la tierra guarda secretos más antiguos que el tiempo y que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Hoy les traemos 3 testimonios escalofriantes narrados por ancianos que han enfrentado lo inexplicable en la soledad del campo. Son advertencias, lecciones grabadas a fuego en el alma de quienes las vivieron, historias que prometen no solo asustar, sino también dejar una marca imborrable en su percepción de la realidad. Si te atreves a escuchar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de estas verdades ocultas. Dale like si crees que hay fuerzas ancestrales que no deben ser perturbadas. Y te lanzo el reto. Llega hasta el final de estas historias sin sentir que una sombra te observa desde el umbral de tu propia oscuridad. Apaga las luces. Silencia el mundo exterior. Prepárate, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Esta historia te eligió a ti. El secreto de la cueva silenciosa. Mi nombre es Don Fausto Ramos. Tengo 86 años y he pasado la mayor parte de mi vida en un pequeño pueblo en la sierra de Chiapas, un lugar donde las montañas guardan vestigios de civilizaciones antiguas y la selva susurra secretos milenarios. Lo que voy a contar sucedió hace 61 años y aún hoy el recuerdo me persigue en los sueños más profundos. En las cercanías de nuestro pueblo había una cueva conocida como la Cueva del Silencio. Los ancianos siempre nos advertían que no nos acercáramos. Decían que era un lugar sagrado para los antiguos, un sitio donde los espíritus de los ancestros descansaban y que perturbar su paz traería consecuencias terribles. Hablaban de un silencio antinatural que envolvía la entrada y de susurros que solo los incautos podían escuchar. Yo era un joven de 25 años, lleno de la curiosidad y la imprudencia de la juventud. En el mes de mayo de 1964, un grupo de amigos y yo decidimos explorar la cueva. Pensábamos que encontraríamos tesoros o artefactos antiguos. La entrada era imponente, una boca oscura en la ladera de la montaña, cubierta por una densa vegetación. Al acercarnos, notamos el silencio. No había canto de pájaros, ni zumbido de insectos, solo un silencio pesado y absoluto. Entramos con linternas. El aire dentro era frío y húmedo, con un olor a tierra mojada y algo más, algo mineral y antiguo. Las paredes estaban cubiertas de formaciones rocosas extrañas y, en algunas partes, veíamos grabados y símbolos que no reconocíamos. A medida que avanzábamos, el silencio se hacía más profundo, casi opresivo. Entonces comenzamos a escuchar los susurros. Al principio eran apenas perceptibles, como el roce del viento, pero no había corriente de aire. Luego se hicieron más claros, voces múltiples, suaves y melódicas, que parecían venir de todas las direcciones. No entendíamos lo que decían, pero sentíamos que nos llamaban, que nos invitaban a seguir. Uno de mis amigos, Ramiro, el más aventurero, se separó del grupo atraído por una de las galerías laterales. Lo llamamos.
pero él no respondió. Su linterna parpadeó y luego se apagó. Corrimos hacia donde lo habíamos visto, pero la oscuridad era total y los susurros se intensificaron, ahora con un tono más urgente, casi suplicante. Sentimos una presencia. No era humana. Era algo vasto y antiguo que llenaba la cueva. El aire se volvió denso, como si respirara. Los susurros se transformaron en un coro de voces que parecían hablar directamente a nuestras mentes, prometiendo conocimiento, poder, una verdad que solo ellos poseían. Pero la promesa venía acompañada de una sensación de frío y de una desesperación profunda. Mi amigo Jorge, presa del pánico, gritó y corrió de regreso hacia la entrada. Los otros dos y yo nos quedamos paralizados, sintiendo cómo una fuerza invisible nos jalaba hacia la oscuridad de la galería donde Ramiro había desaparecido. Los susurros se hicieron más personales, llamándonos por nuestros nombres, ofreciéndonos un lugar entre ellos. En un momento de lucidez, recordé las advertencias de los ancianos. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas. Sentí como la fuerza que me jalaba disminuía. Abrí los ojos y vi una luz tenue a lo lejos, la entrada de la cueva. Corrí sin mirar atrás, sintiendo cómo los susurros me perseguían, transformándose en lamentos y risas huecas. Salimos de la cueva, pálidos y temblorosos. Jorge ya estaba afuera, vomitando. Ramiro nunca salió. Lo buscamos durante días con la ayuda de la gente del pueblo, pero no encontramos rastro de él. Los ancianos nos dijeron que la cueva había reclamado su alma, que los espíritus de los antiguos lo habían atraído para que se uniera a ellos, para que su esencia alimentara el silencio. Desde ese día, la cueva fue sellada con piedras y oraciones, pero el silencio que la rodea sigue siendo el mismo. Y a veces, en las noches de luna nueva, cuando el silencio es más profundo, aún escucho un eco lejano de esos susurros, llamándome por mi nombre, recordándome el secreto que la cueva guarda. Si alguna vez se encuentran frente a un lugar antiguo y silencioso, del que los ancianos advierten, no lo abran. No escuchen las voces que prometen, porque lo que está dentro no busca compañía, busca una nueva alma para alimentar su eterna oscuridad. La sombra en el telar. Soy doña Clara Soto. Tengo 90 años y he vivido toda mi vida en un pueblo mágico de Michoacán, famoso por sus artesanos y sus telares ancestrales. Esta historia me ocurrió hace 72 años y me enseñó que algunas tradiciones guardan más que solo belleza, guardan un poder que puede ser terrible. En nuestro pueblo, la tradición del telar de cintura es sagrada. Las mujeres aprenden desde niñas a tejer patrones que han pasado de generación en generación. Se dice que cada hilo lleva un pedazo del alma de la tejedora. Había un telar muy antiguo en la casa de mi abuela, un telar que había pertenecido a su bisabuela. Mi abuela siempre me advertía que no lo tocara. Decía que ese telar tenía memoria, que había tejido demasiadas vidas y que no era para cualquiera. Yo era una joven de 18 años, fascinada por los patrones complejos y los colores vibrantes que mi abuela creaba. En el mes de agosto de 1953, mi abuela enfermó gravemente. Necesitábamos dinero para sus medicinas, y yo decidí que tejería una pieza maestra en el telar antiguo para venderla en el mercado. Pensé que sería un honor para ella. Desde el primer día que me senté frente al telar, sentí una presencia. El aire alrededor del telar era frío, incluso en los días más calurosos. Cuando mis dedos tocaban los hilos, sentía una vibración extraña, como si el telar estuviera vivo. Comencé a tejer un patrón antiguo que mi abuela me había enseñado, un diseño de
flores y animales, pero a medida que tejía notaba cosas extrañas. Los hilos parecían moverse por sí solos, guiando mis manos. Los patrones que emergían no eran exactamente los que yo había planeado. Eran más complejos, más oscuros, con figuras que parecían sombras entrelazadas. Por las noches, escuchaba un suave susurro que venía del telar, como si alguien estuviera tejiendo junto a mí, aunque yo estaba sola. Comencé a tener sueños vívidos. Soñaba que estaba atrapada dentro de un tapiz, rodeada de hilos que se convertían en brazos que me jalaban. Veía rostros en los patrones, rostros de mujeres antiguas, con ojos vacíos, que me miraban con una mezcla de tristeza y resentimiento. Mi abuela, desde su lecho, me miraba con preocupación. Me decía que dejara el telar, que no era bueno, pero yo estaba obsesionada. Sentía que el telar me llamaba, que tenía que terminar la pieza. Una noche, mientras tejía bajo la luz de una vela, sentí un frío intenso a mi espalda. Volteé lentamente. Detrás de mí, de pie junto al telar, había una figura. Era la silueta de una mujer, alta y delgada, vestida con ropas antiguas. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sentí su mirada sobre mí. No se movía, solo observaba cómo tejía. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura levantó una mano larga y huesuda, y la colocó sobre el telar. En ese instante sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Vi cómo los hilos del telar brillaban con una luz tenue, y cómo las sombras en el patrón se retorcían como si cobraran vida. La figura se inclinó hacia mí, y escuché un susurro en mi oído, una voz áspera y antigua que me decía que el telar reclamaba lo que le pertenecía, que había tejido demasiadas vidas y que ahora quería la mía. Sentí cómo mi energía se drenaba, cómo mis recuerdos se desvanecían, como si fueran hilos que se desprendían de mi ser. En un acto desesperado, tomé unas tijeras que tenía cerca y corté los hilos que estaba tejiendo. El telar vibró violentamente, y la figura soltó un lamento agudo y horrible que resonó en toda la casa. La sombra se disolvió en el aire, y el frío desapareció. Caí al suelo, exhausta y temblorosa. Mi abuela, que había escuchado el grito, llegó arrastrándose. Me dijo que la figura era la tejedora de almas, una entidad antigua que se manifestaba a través de telares con mucha historia, buscando almas para tejerlas en sus patrones eternos. Me dijo que había tenido suerte de romper el hechizo. Nunca más volví a tocar ese telar. Mi abuela lo quemó en una ceremonia especial, rezando para que el alma de la tejedora encontrara paz. Pero la experiencia me dejó marcada. A veces, cuando veo un tapiz antiguo, siento un escalofrío, y por un instante creo ver sombras entrelazadas en los patrones, mirándome con ojos vacíos. Si alguna vez se encuentran con un objeto antiguo, una herencia familiar con una historia muy larga, no lo toquen sin respeto. No intenten usarlo para sus propios fines, porque algunas cosas guardan más que solo recuerdos, guardan una esencia, una sombra que espera el momento de reclamar lo que cree que le pertenece. La deuda del río oscuro. Mi nombre es Don Ramiro Fuentes. Tengo 92 años. Nací y crecí en una pequeña comunidad a orillas de un río caudaloso en Veracruz, un lugar donde la vida y la muerte están intrínsecamente ligadas al agua. Esta historia me ha pesado durante 73 años, un recordatorio constante de que la naturaleza tiene una memoria y una voluntad propias. Nuestro río siempre fue generoso, nos daba peces y agua para nuestros cultivos. Pero los ancianos del pueblo siempre decían que el río tenía hambre, que exigía un respeto y una ofrenda.
Hablaban de una deuda del río, un pacto ancestral que nuestros antepasados habían hecho con la entidad que habitaba sus profundidades. Cada año, en el mes de noviembre, se debía hacer una ofrenda de frutas, flores y un animal pequeño para asegurar su benevolencia. Si la ofrenda no se hacía o si se tomaba más de lo que el río ofrecía, el río reclamaría su pago de una forma terrible. Yo era un joven de 19 años recién casado y mi esposa estaba embarazada. En el mes de noviembre de 1952, la cosecha fue escasa y la pesca pobre. Mi padre, un hombre devoto de las tradiciones, insistió en hacer la ofrenda. Pero yo, influenciado por ideas modernas, pensé que era una superstición. Argumenté que necesitábamos la comida para nosotros, no para el río. No hicimos la ofrenda ese año. Desde ese día, el río cambió. Sus aguas, antes claras, se volvieron turbias y oscuras. El murmullo habitual del agua se transformó en un sonido más profundo, como un lamento constante. Los peces desaparecieron. Una tarde, mientras mi hermano menor, Pedro, jugaba cerca de la orilla, escuchamos un grito. Corrimos y lo encontramos pálido, temblando. Decía que había visto una figura en el agua, una figura alta y oscura, con ojos que brillaban bajo la superficie, que lo había llamado por su nombre y había intentado jalarlo. No había nadie más en la orilla. Las manifestaciones se intensificaron. Por las noches escuchábamos chapoteos extraños en el río, como si algo grande se moviera bajo el agua. A veces veíamos luces tenues danzando sobre la superficie, luces que no eran de luciérnagas ni de pescadores. El terror alcanzó su punto álgido en el mes de diciembre. Mi esposa, que estaba a punto de dar a luz, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con el río, con figuras oscuras que la llamaban desde sus profundidades, prometiéndole un descanso eterno. Una noche se levantó sonámbula y caminó hacia el río. La encontré justo a tiempo, a punto de entrar al agua, con una expresión de paz en su rostro, como si estuviera hipnotizada. Esa misma noche, mi padre, desesperado, decidió ir al río para hacer la ofrenda que habíamos omitido. Me pidió que no lo siguiera. Desde la casa, mi madre y yo lo vimos caminar con una lámpara hacia la orilla. El lamento del río se hizo más fuerte. Hubo un silencio repentino y luego escuchamos un chapoteo violento, seguido de un grito ahogado. Corrimos hacia el río. La lámpara de mi padre estaba flotando en el agua, apagada. No había rastro de él. Gritamos su nombre, pero solo el eco de nuestras voces nos respondió. Miramos el río oscuro y por un instante juré ver una figura alta y sombría emerger brevemente de las profundidades con ojos brillantes antes de sumergirse de nuevo, llevándose a mi padre. Los ancianos del pueblo nos dijeron que el río había cobrado su deuda, que la entidad que lo habitaba, el guardián del agua, había reclamado su ofrenda de una forma más terrible. Nos explicaron que el río no perdona la falta de respeto y que su hambre es insaciable una vez que se despierta. Desde ese día, la comunidad volvió a hacer las ofrendas cada año, con un respeto reverencial. El río volvió a ser generoso, pero su murmullo siempre me pareció un lamento, un recordatorio de la deuda que habíamos pagado. Mi esposa dio a luz a un niño sano, pero nunca más se acercó al río. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de la orilla, siento una presencia. No es hostil ahora, sino vigilante, y a veces, en el silencio de la noche, creo escuchar el lamento de mi padre, llamándome desde las profundidades del río oscuro. Si alguna vez se encuentran frente a una fuerza de la naturaleza que los ancianos respetan, no la ignoren.
no tomen más de lo que les da, porque la naturaleza tiene una memoria ancestral, y si no se le ofrece el respeto debido, cobrará su deuda de una forma que jamás podrán olvidar. 3 historias, 3 testimonios escalofriantes de ancianos que han caminado por los senderos donde lo ancestral y lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana del campo mexicano. Si has llegado hasta aquí, te felicito por tu valentía. Ahora, déjame un comentario diciéndome cuál de estas historias te ha impactado más. ¿El secreto de la cueva silenciosa que atrae almas? ¿La sombra en el telar que teje destinos? ¿O la deuda del río oscuro que reclama su pago? Suscríbete a Relatos Sobrenaturales de Medianoche para seguir explorando los misterios más profundos y los encuentros más aterradores que los abuelos de nuestro campo tienen para contarnos. Cada semana, una nueva ventana a lo inexplicable se abrirá para ti. Activa la campanita para no perderte ningún relato y ser el primero en escuchar estas advertencias ancestrales. Dale like si respetas las fuerzas que habitan en la tierra y en los lugares olvidados. Y recuerda las lecciones de hoy. No abras puertas antiguas. No uses objetos con historias sin respeto y no ignores la voz de la naturaleza, porque algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Hasta la próxima medianoche.